Bienvenido a Cultura Rock por Siempre. El programa del día de hoy se lo vamos a estar dedicando a el Doors. Jim Morrison nació en Melbourne, Florida, el 8 de diciembre del año 1943. Sus padres fueron George Stephen Morrison, un militar estadounidense, almirante del primer navío nuclear, de ascendencia escocesa e inglesa, y Clara Virginia Clarke, de origen irlandés. Tuvo dos hermanos, Annie y Andy Morrison. Desde muy niño y por la profesión de su padre, su familia se trasladó a varias ciudades de los Estados Unidos, por lo que vivió en diversas bases militares. Y es entonces cuando a los 14 años de edad ya había tenido 7 hogares. Según se cree, este tipo de vida sin apego a lugares o personas caló profundamente en su forma de ser, y es por ello que escribía poesía, pintaba y leía vorazmente desde muy joven, ya que estuvo fascinado desde muy temprana edad por la literatura y la poesía. Jim Morrison estudió en la Universidad Estatal de Florida y después cine en la UCLA en Los Ángeles, formando parte de la misma generación que el famoso cineasta Francis Ford Coppola, quien años después utilizaría el tema El Fin como banda sonora de introducción para Apocalypse Now, película que estuvo ambientada en la guerra de Vietnam. Jim Morrison decidió centrarse en lo que consideró siempre su verdadera vocación, la poesía. Con esa intención se trasladó a Venice Beach, en Los Ángeles, California, viviendo en la azotea de un edificio o en la casa de algunas mujeres. Esta fue una época de descubrimiento para Jim Morrison. Por un lado, el acercamiento a las drogas psicodélicas que tanto le fascinaban, y por el otro, el nacimiento de la cultura hippie, que florecía por doquier y de la que vivió siempre rodeado. A pesar de sus innumerables amantes, siempre estuvo al lado de Pamela Curson, quien le perdonó sus infidelidades, y es por eso que Jim Morrison decía de ella que era su alma gemela, su amor cósmico. Su visión del mundo estaba algo alejada de cuestiones hippie fundamentales, como el acercamiento a la espiritualidad a través de la meditación, el vegetarianismo o la astrología. Jim Morrison leía textos complejos para la mayoría. Uno de sus profesores relató a sus biógrafos que solía acudir a la biblioteca del Congreso para comprobar si de verdad existían algunos de los libros que él decía haber leído. El Doors, con la intención de difundir su poesía, Morrison enseñó un par de trabajos que podían ser musicalizados a Ray Manzarek, y este le pidió que le cantara alguno, y sobre la arena de Venice tímidamente entonó los primeros versos de Moonlight Drive. Manzarek, al escucharlo, quedó sorprendido por su talento y le pidió que formara una banda de rock, a lo cual Jim Morrison aceptó. El nombre que escogieron procede del título del ensayo Las Puertas de la Percepción, de Aldous Huxley, sobre la mescalina, inspirado a su vez en la cita de William Blake, que dice: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre, tal cual es infinito. Después de dar muchos conciertos en locales de Los Ángeles, consiguieron un contrato para tocar en el bar conocido como el Whisky a Go-Go noche tras noche. Tocaban sus canciones más populares, entre las que se encontraba una larga canción compuesta a base de improvisaciones denominada El Fin. Morrison añadía o quitaba de ella versos a placer, dependiendo de su estado de humor. Un día después de haber consumido grandes cantidades de alcohol, marihuana y LSD, tuvo que ser llevado por sus compañeros casi a rastras hacia el bar, y de alguna forma lograron hacerlo cantar. Al llegar a la interpretación de El Fin, tal como hacía siempre,
comenzó a improvisar sobre la música, pero aquel momento habría de terminar formando parte no solo de la leyenda de El Door, sino del imaginario rockero en general. Morrison compuso en directo una breve y original versión de la tragedia Edipo Rey de Sófocles, en la que Edipo, por azar del destino, termina matando a su padre y desposándose con Yocasta, su madre. En la versión grabada para su primer álbum, esta última frase será sustituida por un grito de Morrison. En cualquier caso, para el dueño del local, aquello fue demasiado y los echó mientras, según se cuenta, todo el público gritaba de emoción. Y es entonces cuando Paul Raci, productor y por aquel entonces dueño de la empresa discográfica Elektra Records, se encontraba allí aquella noche y consiguió al grupo hasta la puerta trasera, donde le expresó su admiración y le propuso grabar un disco cuanto antes. En el año 1967, el grupo publicó su primer álbum llamado simplemente El Doors. Fue el sencillo Light My Fire, escrito íntegramente por Robert Krieger, con el que el grupo se mantuvo varias semanas a la cabeza de popularidad en las revistas Billboard durante el famoso verano del amor del año 1967. Cabe resaltar el acusado cambio que experimentó Morrison hasta convertirse en la estrella del grupo El Door durante su infancia y adolescencia. Tuvo muchos problemas de personalidad que hicieron que fuera una persona muy insegura. Su mayor influencia como cantante y en cuanto al medio escénico fue precisamente Elvis Presley, a quien no conoció ni vivió en concierto, pero de quien conocía prácticamente todo. Su repertorio, especialmente lo producido en la discografía Zoom, como Mr. Train, que interpretó muchas veces en sus conciertos en vivo. Su mayor obstáculo para unirse al grupo fue que sufría pánico escénico. En los primeros conciertos incluso cantaba dando la espalda al público. Fue tanto el impacto que tuvieron en él las drogas que se convirtió en un experto en el tema, interesándose por el chamanismo, dada su estrecha relación con el peyote. Su actitud provocadora en escena perturbaba el orden público. Hizo que sus conciertos fueran prohibidos en varias ciudades de los Estados Unidos. El Door obtuvo reconocimiento nacional después de firmar con Elektra Records en el año 1967, y el sencillo Light My Fire, Enciende mi fuego, permaneció 3 semanas en el número 1 de las listas Billboard Hot 100 entre julio y agosto del año 1967. Esto era algo muy diferente de las experiencias anteriores del Door, abriendo show para Simon y Garfunkel y tocando en escuelas secundarias en Connecticut. Más tarde, el Door se presentó en el show de Eddie Sullivan, un popular programa nocturno dominical por televisión, en donde también se habían presentado los Beatles y el mismísimo Elvis Presley en los Estados Unidos. Eddie Sullivan pidió 2 canciones de El Door para el show. Sullivan insistió en la censura para que El Door cambiara los coros de las canciones Light My Fire, Chica no podría estar más drogado, por Chica no podríamos estar mejor. Para los televidentes eso fue entendido y percibido como una referencia relacionada con la droga en los coros originales. Jim Morrison en Copenhague en el año 1968, en las sesiones de grabación para el tercer álbum, en abril fueron muy tensas como consecuencia de las crecientes dependencias del alcohol por parte de Morrison, acercándose al clima de su popularidad. Es entonces cuando el Door tocó una serie de eventos al aire libre, lo que condujo a frenéticos enfrentamientos entre los fans y la policía, particularmente en el Chicago Coliseo del 10 de mayo de ese año, del año 1968.
La banda empezó a variar su material a partir de su LP, Waiting for Light Song, cansados de su repertorio original, y empezaron a escribir obras nuevas. Es entonces cuando este se volvió su primer LP número 1 y el sencillo Hello, I Love You fue su segundo y último sencillo número 1 en los Estados Unidos. El álbum también incluye la canción El Ultimate Soldier, del cual dirigieron un videoclip que fue extraído de su legendaria pieza conceptual Celebración del Blizzard. Aunque fueron incapaces de grabar una versión satisfactoria de la pieza entera para el LP, esta pieza musical fue puesta a la venta años más tarde en una compilación de grandes éxitos y en su disco Absolute Live. El 9 de diciembre del año 1967, el Doors dio un concierto infame en New Haven, en arena de Connecticut, que terminó abruptamente cuando Morrison fue detenido por la policía local. Morrison se convirtió así en el primer artista de rock en ser arrestado en el escenario durante un concierto. Morrison mantenía un encuentro sexual con una chica detrás del escenario en una cabina de ducha de baño antes del inicio del concierto, cuando un oficial de la policía se encontró con ellos sin darse cuenta de que él era el cantante principal de la banda a punto de actuar. El funcionario, el policía, avisó a Morrison y a la chica de salir, a lo que Morrison respondió: cómetelo. El policía sacó un frasco de gas pimienta y apitió al cantante, la última oportunidad de que se largaran de allí. Este lugar es solo para el Doors, dijo el policía. A lo que Jim respondió: yo soy el Doors. La chica corrió y Morrison fue atacado, pero Manzarek relata en su libro que tanto Jim como la chica fueron gaseados y que el concierto se retrasó por 1 hora mientras Jim Morrison se recuperaba. El policía finalmente se disculpó con Jim y le dijo: creí que solo eras un chico. A lo que Jim contestó con sarcasmo: solo un chico. A mitad de la primera serie de temas, Morrison hizo un discurso a la audiencia describiendo lo que había sucedido mientras tocaban Fight to One, título que se refiere a que por cada adulto hay 5 jóvenes. Jim relataba lo que hacía con una chica detrás del escenario. Les contaré algo que me sucedió hace 1 hora, dijo Jim Morrison en medio de la canción. Fight to One me divertía con una chica cuando llegó uno de los cerdos vestidos de azul, burlándose del policía que lo había agredido. Este cerdo me roció los ojos, dijo Jim Morrison, mientras el público se agitaba, y continuó relatando lo que le habían hecho mientras se burlaba de los policías, diciendo: si estos cerdos vestidos de azul con su sombrero, a lo cual los policías que estaban enfrente del escenario se volteaban uno por uno para ver a Jim Morrison. El concierto finalizó cuando Morrison fue arrestado fuera del escenario por la policía, llevado a una comisaría local, fotografiado y fichado por cargos de incitar a un motín, indecencia y obscenidad pública. Los cargos contra Morrison, así como aquellos contra 3 periodistas que se encontraban allí. Después de un mes de escandalosas actuaciones en el Cigar World de Nueva York, el Doors realizó su primera gira fuera de los Estados Unidos, lo que podríamos llamar una mini gira por Europa. La banda celebró una conferencia de prensa en el Instituto de Contemporary Art en Londres y tocó en el Teatro Roundhouse. Los resultados del viaje fueron televisados en la cadena británica Granada Television en un show llamado El Doors Are Open, sacado varios años después a la venta en video. La banda tocó algunos conciertos más en Europa, incluyendo un show en Ámsterdam,
sin Jim Morrison después de que tuviera un colapso por el uso de las drogas. Morrison volvió a Londres el 20 de septiembre y se quedó allí por un mes. El grupo tocó 9 conciertos más en los Estados Unidos y se puso a trabajar en su LP. Y es entonces cuando en el año 1969 será un año difícil para el Doors, pero empieza con un show a estadio lleno en el Madison Square Garden en Nueva York el 24 de enero y un exitoso sencillo Too Big, lanzado en diciembre del año 1968, que alcanzó el puesto número 3 en los Estados Unidos. Ese mes, Morrison asistió a una producción de teatro que cambió el rumbo de su vida y la del grupo en el Broward Auditorium del Living Theatre de la Universidad de Southern en California. Se toma el escenario con un show que invitó a la gente a dejar a un lado sus exhibiciones y abrirse, pero a la libertad. Esto atrajo la búsqueda de libertad de Morrison, desembocando en una sección improvisada. La tarde siguiente, el 25 de febrero, la legendaria sección Runs and Deep a la venta en el Bob Sepp del año 1997, dando paso a uno de los episodios más controvertidos de la vida de Jim Morrison. En sus últimos 2 años de vida, Jim Morrison redujo su uso de drogas psicodélicas y empezó a beber excesivamente, lo que afectó pronto su rendimiento en el estudio, aparentemente para escapar la imagen del rey lagarto, de lo que había denominado. Morrison se dejó crecer una abundante barba, obligando a Elektra Records a usar fotos tomadas anteriormente en su carrera para la carátula de Absolute Line, lanzado en el año 1970. El álbum se presenta actuaciones grabadas de la gira del Doors del año 1970, el concierto del año 1969 en el Aquarium Teatro, que incluye una versión completa de Celebration the Lizard. La única aparición pública de este tiempo fue en un especial televisivo de la PBC, grabado en abril y transmitido en el mes siguiente. El grupo tocó canciones del siguiente álbum, el Top Paradise, incluyendo una espléndida versión de la pista con el mismo nombre. El grupo continuó con su gira en el Chicago Auditorium Theatre el 14 de junio y tocó 2 fechas en el Aquarium Theatre de Hollywood el 21 y el 22 de julio, ambas lanzadas más tarde, que precisamente aparecen en un CD, que fueron un nuevo tipo de concierto del Doors, donde el énfasis estaba puesto en la banda y la gente pasándola súper bien. El barbudo Morrison usaba ropa más holgada y guiaba la banda hacia una dirección más blues, con canciones como Problem Woman. Todavía su voz no perdía su poder y la banda podía deslumbrar con sus presentaciones. Y entonces, cuando el 10 de agosto del año 1970 comienza el juicio por exhibicionismo de Jim Morrison en Miami, el juez Murray Goodman, político republicano quien llevó a cabo el proceso, las peticiones de defensa del artista fueron denegadas y los testigos suprimidos del caso. Los testigos de la fiscalía aseguraron haber visto a Jim Morrison exhibiendo sus genitales. Sin embargo, no existieron pruebas concretas, certeras sobre ese hecho. En el año 1971, ante el riesgo de ser condenado a prisión, decidió abandonar la música y radicarse en París, dedicado por completo a su mayor inclinación, la poesía. Es importante hacer notar que Morrison abandonó la carrera musical en su momento de mayor popularidad y de esplendor, cuando el Doors estaba convirtiéndose en el único grupo norteamericano, además de los Beach Boys, que competía con el éxito con las grandes bandas de la época como los Beatles o los Rolling Stones. Con su nombre completo, James Douglas Morrison ya había publicado 2 pequeños libros de poemas,
los señores y las nuevas criaturas, así como el opúsculo, una oración americana, y Onda a Los Ángeles, poema repartido entre los seguidores del grupo en un concierto. Los escritos perdidos de Jim Morrison aparecieron en Wisner volumen 1 y su lanzamiento en el año 1988 se convirtió al instante en una superventa en las listas de New York Times. El volumen 2, La Noche Americana, lanzado en el año 1990, también fue un éxito. Morrison grabó su propia poesía en un estudio de sonido profesional en dos ocasiones distintas. La primera fue en marzo del año 1969 en Los Ángeles y la segunda el 8 de diciembre del año 1970. La mañana del 3 de julio del año 1971, Pamela Courson lo encontró muerto en la bañera de su piso del barrio de Les Marais en París, Francia, donde vivía junto, aunque existiesen muchas otras versiones sobre su muerte, incluyendo la idea de un suicidio y de un asesinato. Se declaró que murió por un paro cardíaco, según su acta de defunción. Existen personas que ponen en duda la versión oficial, afirmando las circunstancias que fueron algo extrañas. Se dice que el padre de Jim Morrison sacó el cuerpo de su hijo del cementerio para llevarlo a los Estados Unidos, pero fuentes del cementerio dicen que eso no pudo haber sido posible, dado que para hacer eso necesitaban permiso de la administración del cementerio y eso nunca fue aprobado. Jim Morrison murió a los 27 años, al igual que otros famosos músicos como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Y lo que sí es cierto es que fue un cantautor y poeta estadounidense célebre por ser el vocalista de la mítica banda de rock The Doors. Debido a sus canciones, personalidad y actuaciones, está considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock. Y debido a las circunstancias dramáticas que rodean su vida y muerte, en la última parte del siglo XX fue uno de los íconos de rebeldía en la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil. Fue también conocido por improvisar pasajes de poesía de palabra hablada mientras la banda tocaba en vivo. Morrison se ubicó en el puesto número 47 en la lista de los Rolling Stones de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos y en el número 22 de los 50 mejores cantantes de rock de toda la historia. De verdad que sí. Este extraordinario artista, el pasado 3 de julio se cumplieron 50 años de su desaparición física y debo decir con mucha propiedad que aun cuando hoy han pasado más de 50 años de su desaparición, de su muerte, hoy está más vigente que nunca. Su música se escucha hasta en los lugares más lejanos del planeta. No hay un lugar en el planeta Tierra donde no se escuche la música de Jim Morrison, The Doors. De verdad que bueno, espero que este programa haya sido de su agrado. No me queda otra cosa que despedirme, eso sí, invitándolos para que nos sigan y para que se suscriban a nuestro canal Cultura Rock por Siempre y para que le den like y para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Cultura Rock por Siempre, en Instagram, @Cultura Rock por Siempre, e invitarlos para que visiten nuestro blog Historia y Leyendas del Rock, donde podrán conseguir un número de artículos importantes de bandas que para los días de hoy son historias. Bueno, y ahora sí me despido. El rock es cultura. Larga vida al rock por siempre. Chao.